La colonia donde habita el mal. Historia compartida por Eduardo Liñán. La tarde caía sobre el paisaje desolado en una colonia conflictiva al norte de la ciudad. Mientras tanto, nuestro equipo de policías del estado se adelantaba en una calle angosta. Yo en ese tiempo era un agente del Ministerio Público y teníamos la comisión de buscar a unos delincuentes que habían sido reportados en la zona. Gente que desde hacía tiempo tenía delitos que perseguir. Tenían orden de captura, pues habían localizado una casa de seguridad en aquella zona. Mientras íbamos en los vehículos, la tensión crecía mientras nos dirigíamos hacia el lugar señalado por una denuncia anónima. Como oficial de policía, lideraba un equipo de elementos nuevos en esta misión crítica. Sabíamos que esa colonia era conocida por su actividad delictiva. Era peligrosa, muy conflictiva en muchos sentidos. Todos los días había hechos de sangre, peleas a veces armadas y otras con objetos punzocortantes. De algún modo estábamos preparados para enfrentar cualquier situación que se presentara, pero la verdad es que no estábamos muy bien equipados para esas circunstancias. Habíamos recibido una llamada de un ciudadano informando sobre la presencia de los delincuentes en una casa de seguridad cercana a una plaza. Ahí supuestamente estaban realizando actividades ilegales. Vendían y comercializaban con sustancias, además de tener armas y dinero ilícito. Con determinación nos dirigimos hacia allá, conscientes de los riesgos que implicaban adentrarse en un territorio hostil. A medida que avanzábamos, la oscuridad comenzaba a envolver la tierra y el cielo, añadiendo una sensación de urgencia a nuestra misión. Sabíamos que no podíamos permitir que estos criminales siguieran operando impunemente en la región. A pesar de las carencias, pero llenos de determinación y deber como guía, nos adentramos en esa colonia, listos para enfrentar lo que sea y llevar a esos delincuentes ante la justicia. Pero no iba a ser tan sencillo. Apenas entramos en la zona, nos dimos cuenta de que era un laberinto de calles estrechas y deterioradas. Ahí las sombras parecían envolverlo todo ante la falta de luz de los postes. Este ambiente hacía sentirse como si estuviéramos caminando en un mundo aparte del resto de la ciudad. Era un lugar violento donde la presencia policial era vista con desconfianza, y los ojos de sus habitantes parecían seguirnos a cada metro que íbamos avanzando. En todo momento esperaba que hubiera un ataque repentino. A medida que nos adentrábamos podíamos sentir la mirada de los residentes que nos miraban desde las ventanas y callejones oscuros, como si estuvieran vigilando cada movimiento nuestro. Algunos se apresuraban a desaparecer entre las esquinas al vernos acercando, mientras que otros más nos miraban con hostilidad desde lejos. Los silbidos de alerta se podían percibir. Sabíamos que era como una especie de código secreto que solamente los habitantes de la colonia entendían. Cada vez que escuchábamos uno, nuestra atención aumentaba. En el entendimiento que estábamos siendo vigilados, podíamos estar caminando hacia una trampa. El tenso silencio que envolvía la colonia se rompió de repente, cuando llegamos a un solar donde se encontraba la casa que supuestamente era la guarida de los delincuentes. Apenas bajamos de los vehículos para investigar y sin previo aviso una lluvia de disparos nos recibió, atrapándonos en un mortífero enfrentamiento que se desató de manera desigual y brutal. El caos invadió todo en cuestión de segundos. Los gritos de los policías heridos se mezclaban con el estruendo de las armas de fuego y el crujir de los vehículos oficiales que quedaban destrozados por los proyectiles. Varios de mis compañeros cayeron heridos mientras que otros perdieron la vida en medio del tiroteo. La lucha desesperada nos obligó a buscar cobertura y resguardo, corriendo entre escombros y pedazos de vehículos destrozados en un intento frenético por salvar nuestras vidas. Las patrullas quedaron convertidas en montones de metal retorcido, inútiles ante el fuego enemigo que no cesaba. La adrenalina corría por nuestras venas mientras intentábamos mantenernos con vida, enfrentándonos a un enemigo implacable que parecía superarnos en número y en armamento. Luego de correr por varias cuadras, logramos encontrar un lugar donde resguardarnos, al menos momentáneamente. Debíamos pedir ayuda buscando protección detrás de lo que quedaba de una casa derruida. El humo de los disparos y el incendio de los vehículos invadía el ambiente.
Mientras tanto nos recuperábamos del impacto inicial y evaluábamos nuestras opciones en medio del caos y la confusión. Tan solo nos quedamos ahí rezando para que no nos encontraran. Miramos con desconcierto cómo varios delincuentes, a pesar de tenernos acorralados, parecían estar mirando hacia otro punto, como si estuvieran esperando algo o recibiendo órdenes. Sin embargo, no se aventuraron a entrar al patio que circundaba la casa. Esto nos dejó perplejos. Al cabo de un rato se retiraron sin más, como si obedecieran algún tipo de instrucción de los mandos que sabíamos que operaban en el sitio. A pesar del alivio momentáneo, pronto nos dimos cuenta de que nuestra pesadilla apenas había comenzado. Al adentrarnos en la casa, descubrimos un adoratorio a la muerte y otras figuras y símbolos extraños que nos pusieron en alerta de inmediato. Era evidente que estábamos en un lugar sagrado para la gente, pero las connotaciones oscuras y macabras de las decoraciones no presagiaban nada bueno. En cierto momento, movidos por la curiosidad, exploramos el lugar conscientes de que estábamos pisando terreno peligroso y desconocido. Cada sombra parecía albergar secretos oscuros, y el aire estaba cargado con una energía que nos ponía los pelos de punta. Nos mantuvimos en alerta, sabiendo que cualquier movimiento en falso podía desencadenar de nuevo una tragedia. A medida que avanzábamos por los corredores sombríos de la casa, nos preguntábamos qué otro horror nos aguardaba en aquel lugar maldito por la violencia y el caos. La situación terrible alcanzó su punto máximo cuando de pronto surgió de un hueco en el suelo una densa bruma negra y pestilente, la cual comenzó a invadir todo su paso. Un olor nauseabundo llenó el aire, haciéndonos estremecer de horror y repulsión. Mis compañeros y yo nos miramos con incredulidad mientras la bruma se expandía rápidamente. Todo se oscurecía. Era como si una presencia maligna se estuviera apoderando del lugar. Nos estábamos enfrentando a esa cosa que te hacía sentir nervios, miedo y sofocación. Pero la situación empeoró cuando uno de los compañeros policías, incapaz de mantener la cordura ante la visión aterradora, comenzó a correr en un intento desesperado por escapar de aquella pesadilla. En un movimiento rápido y sobrenatural, la bruma negra y difusa se abalanzó sobre él, envolviéndolo en una oscuridad y haciéndolo caer al suelo entre gritos de dolor y angustia. Era algo increíble y difícil de explicar. No entendíamos de qué manera nos pudo pasar todo aquello. Todos éramos incapaces de hacer algo para ayudarlo. Estábamos paralizados por el terror. Los gritos del policía caído eran desgarradores. Su rostro estaba como deformado por la angustia mientras pedía una ayuda que sabíamos que no podíamos brindarle. El espacio se llenó de una oscuridad casi completa, interrumpida solamente por destellos esporádicos de luz filtrándose entre las grietas de las paredes. Los temblores sacudían el suelo y los golpes hacían crujir el techo. Desde ese agujero de donde había surgido la bruma, parecían emanar ruidos semejantes a lamentos, como si el lugar mismo estuviera llorando o quejándose de nuestra presencia. Era evidente que debíamos salir de ahí cuanto antes. Escapar de ese lugar maldito que parecía estar devorando nuestras almas poco a poco. Pero al intentar levantar al policía herido ocurrió algo que nos dejó petrificados, más bien boquiabiertos e incapaces de poder reaccionar. El rostro del policía, que antes estaba contorsionándose por el dolor, de repente había cambiado su semblante. Sus ojos se volvieron completamente desquiciados, y con un movimiento rápido y casi imposible se levantó del suelo para mirarnos a todos. Pronunció algunas frases incomprensibles que se perdieron en el aire cargado de tensión, y luego, en un giro todavía más aterrador, sacó su arma y se fue en un gesto desesperado por escapar de lo que sea que lo estuviera poseyendo. La incredulidad y el horror nos paralizó mientras observábamos cómo el cuerpo del policía caía al suelo sin vida. No podíamos dar crédito a lo que acabábamos de presenciar. Era una pesadilla de la cual no podíamos despertar. Sin más opciones y llenos de temor, corrimos hacia el exterior, arriesgándonos a ser cazados por los delincuentes que seguramente todavía merodeaban la zona. Pero cualquier peligro que representaban los criminales palidecía en comparación con el terror indescriptible que acabábamos de presenciar en esa casa.
Al escapar del sitio oscuro y maldito nos encontramos con un grupo de personas que se había congregado afuera del terreno. Estaban mirándonos con curiosidad y un aire de expectación. Nos sorprendió ver a civiles en medio de la noche en una zona tan peligrosa como aquella. Eran habitantes de esa colonia que al escuchar el escándalo se acercaron para contemplar la situación. De pronto una mujer mayor se separó del grupo y se acercó a nosotros con paso decidido. Sus palabras revelaron la verdad que habíamos estado buscando desesperadamente. Nos explicó que aquella casa era de hecho la guarida de los delincuentes, y que en su interior se llevaban a cabo actos muy malos y fanáticos. Cosas bastante turbias. Esto supuestamente alimentaba la maldad y la violencia que imperaba en la colonia. Nos quedamos sin palabras al escuchar las revelaciones. Todo lo que habíamos enfrentado dentro de esta casa de muerte y horror, al menos tenía una explicación. Una bastante terrible, por cierto. Pero lo que nos dijo a continuación nos llenó de una profunda sensación de impotencia. Nos explicó que no había forma de detener lo que ocurría en la colonia. La maldad y la violencia estaban arraigadas tan profundamente en sus calles, que era como si una enfermedad incurable contaminaba todo lo que habitaba en ella. La casa de los delincuentes era solamente un símbolo de esa oscuridad que lo abarcaba todo. Entendimos que no había nada que pudiéramos hacer. La realidad era desgarradora y cruel, pero no podíamos cambiarla. La mujer nos sugirió irnos de ese lugar cuanto antes, advirtiéndonos que si intentábamos salir solos, los delincuentes acabarían con nosotros sin dudarlo. Asentimos con resignación, aceptando la ayuda que nos ofrecían para salir de aquel infierno, aunque nos fuimos con el corazón pesado por todo lo que habíamos presenciado. Sabíamos que era lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Nos alejamos de la colonia, dejando atrás la casa de la muerte y el horror. Pero el recuerdo de esa noche siempre nos va a perseguir. Al día siguiente volvimos con mucho pesar al lugar con refuerzos y más policías, determinados a hacer frente a lo que sea que nos habíamos enfrentado la noche anterior. Pero cuando llegamos nos encontramos con una escena todavía más macabra y perturbadora. Los cuerpos de nuestros compañeros caídos y los vehículos destrozados estaban dispuestos a la entrada de aquel lugar, como una especie de advertencia grotesca y desafiante. Era evidente que los delincuentes querían enviar un mensaje claro y aterrador. Nos acercábamos a riesgo de ser atacados. Ante esa demostración de poder y violencia, los mandos presentes tomaron la decisión de retirarnos. Terminaron dejando el asunto en manos del ejército. La sensación de miedo y amargura nos invadió a todos mientras abandonábamos las calles con nuestros policías abatidos, conscientes de que habíamos sido derrotados por algo incomprensible y muy malo, algo para lo que no tenemos preparación o conocimiento de cómo vencerlo. Tan solo nos fuimos y no regresamos más a ese lugar. Algunas veces iban patrullas de día, pero nunca encontraron nada. Al parecer la sede de las adoraciones de esa gente del mal habían cambiado. Eso era algo muy común en esos grupos. Aquella colonia que antes era tranquila y llena de gente trabajadora, se convirtió en un foco de violencia y delincuencia que superó todas las expectativas. Al día de hoy todavía se siguen teniendo reportes en la zona. Hay gente que mira sombras, o se enfrentan a extraños fenómenos que desencadenan los peores horrores.